tantas cosas por hablar, tantas cosas por enfrentar, tanta hostilidad por hacer retroceder, que a veces, yo lo decía el otro día, en la celebración de mi cumpleaños, no siento que tengo un día más, siento que tengo un año más, mejor dicho, siento que tengo un año menos para que el propósito eterno sea una realidad a través mío. Y cada uno de nosotros tiene que entender que se nos convocó en la vida pura y exclusivamente para eso, para dar a conocer el propósito eterno de Dios, que es que todas las cosas sean reunidas en el Hijo. El enemigo silencioso de nuestra libertad. Ah, amados, si hay una palabra con rebote, es esta. Esta es una palabra con rebote. ¿Saben lo que es una palabra con rebote? Que al predicarla va a volver. Así que cuando vayas a predicar una palabra como esta, o vayas, esto también para los que estén a cargo de núcleos, los mentores, y aquellos que le predican el evangelio habitualmente a los demás, cuando hay una palabra como esta, primero hacé la carne y después salí a hablarla, porque si no, tenés que saber que va a venir el rebote, ¿sí? Algunos van a decir, justo hoy tenía que venir yo, porque no me quedé con todos los demás en casa. Esta palabra es de las que entiendo más rebote produce. Son palabras frontón que le digo yo, va y viene, ¿sí? Va y viene. Por eso, antes de ir de lleno al asunto, si hablamos del enemigo silencioso de nuestra libertad, es bueno definir qué es un enemigo. Porque para Dios no es cualquier cosa un enemigo. Y Dios te restituirá lo que te robó el enemigo. Y ahí se te viene en la cara el diablo y todos los que algún día te hicieron algo, ¿o no? ¿Sí? Y Dios te hará justicia de tus enemigos. Y en vez de generarte amor, paz, mansedumbre, dominio, te genera una bronca y ahora vas a ver lo que te va a pasar cuando te agarre el Señor con lo que me hiciste. Claro, lo que pasa es que lo que vos y yo no nos sabemos, porque no lo sabemos, es que del otro lado hay alguien que está pensando en vos y está diciendo lo mismo. Hay alguien que está pensando en vos y en mí y está diciendo, ya vas a ver cuando te agarre. O sea, y ahí se producen. Entonces, enemigo no puede ser cualquier cosa. Dios tiene un solo enemigo. Todo lo demás ya está vencido. O sea que Dios no está. Nosotros decimos, el diablo, el enemigo de Dios, o hemos escuchado alguna vez, el diablo no es enemigo de Dios, el diablo es un siervo de Dios. O sea, el diablo está por debajo de los pies del Señor. El diablo no puede darse el lujo de hacerse el enemigo del Señor. Vieron que hay algunos, bueno, esto me van a entender más los futboleros, hay hinchas de equipos que no tienen mucha gente, y entonces buscan un rival grande para decir, no, nosotros en el año 38 jugamos y le ganamos y ahora somos el clásico. No, porque no te estás poniendo un nivel que no tenés. O sea, entonces el diablo no tiene nivel de enemigo de Dios, no puede, no llega. Sí es nuestro adversario, es enemigo de la iglesia, pero no de Dios. Lo que nosotros tenemos que evaluar al hablar de enemigos es que para Dios un enemigo es un enemigo de la cruz. Cuando Dios habla de enemigos, no está hablando de enemigos que le hacen algo a alguien, está hablando de los enemigos de la cruz. Está hablando de aquellos enemigos que no permiten que la cruz sea efectiva, que sea una realidad que nosotros podamos vivir. Son los que son obstáculo para el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando Pablo describe a los enemigos de la cruz, está hablando de aquellos que son tropiezo, de aquellos que son obstáculos. Ahora, fíjense ustedes qué tremendo, porque Pablo, o qué interesante, porque Pablo define a los enemigos de la cruz, pero al rato, digo al rato porque uno lo lee en la Biblia y dice al rato, pasó tiempo entre una carta y otra, ¿no? Y después, en otra carta, Pablo dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores. Entonces Pablo, cuando habla de enemigos de la cruz, si bien a veces están personificados, no son personas. De eso se trata cuando hablamos de enemigos, no de una persona, y eso es lo más difícil, sacarle, como hemos hablado alguna que otra vez, la cara de persona a todo lo que se nos presenta para estorbarnos, para entorpecernos, para detenernos, para frenar la manifestación del propósito eterno. Pero Pablo no se contradice. Cuando él dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, y también dice cuidado con los enemigos de la cruz, no es que se está contradiciendo, sino que lo que nosotros tenemos que concluir, tenemos que llegar a una conclusión, es que un enemigo de la cruz es algo más que un hermanito que habla mal de mí, o un ateo que promueve la ley del aborto, no sé, o un político que está en contra de que las iglesias estén abiertas. Eso son manifestaciones de los enemigos de la cruz. Pero un enemigo de la cruz es alguien que, o algo, mejor dicho, que logra que se haga vana la cruz de Cristo. O sea, ¿qué significa vana la cruz de Cristo? Que la cruz de Cristo pase a ser algo vanidoso, algo vacío, algo sin sustancia. Nosotros podemos tener un hermoso mensaje, pero hacer vana la cruz de Cristo si el mensajero del mensaje no tiene sustancia. Si habla por hablar, si habla de la cruz como un acontecimiento que tienen que vivir los demás, pero no algo que tiene que vivir él. Si habla de la cruz como un hecho histórico, si habla de la cruz y nada más. Eso es un enemigo de la cruz. Un enemigo de la cruz es alguien que hace vana la cruz, que pasa a ser la cruz una utopía, una vanidad, algo que no tiene fuerza, que no tiene efecto, que no tiene peso, que no tiene la manera de hacerse realidad en nosotros. Eso es lo que logra el enemigo de la cruz. Por eso en las muchas palabras no está la sabiduría. La sabiduría está en aplicar las palabras justas en el momento indicado. Aplicar los pensamientos de Dios tal cual Dios necesita sean aplicados. No es lo mismo alguien que habla de la cruz que alguien que está gobernado por la cruz. Dos cosas totalmente diferentes. Decirle a alguno, habla cualquiera. Pero bajo gobierno no está cualquiera. Y Selva le habla al amigo invisible que tiene acá porque no tiene a nadie. Me encantó, está hablándole al de al lado y le habla la jarra. Está bueno. Entonces, ¿qué es un enemigo de la cruz? Dijimos, alguien que hace vana la cruz de Cristo. Y cuando se hace vana la cruz de Cristo, se hace inviable, imposible de vivir la potencia del Evangelio. Si hay algo que va a apuntar la religión, es hacer vana la cruz de Cristo. Porque si logra hacer vana la cruz de Cristo, va a perder potencia el Evangelio en nosotros. Y si el Evangelio no tiene potencia, se nos va nuestra vida. Se nos va el combustible. No hay manera de que nosotros podamos vivir aquello para lo que fuimos creados si el Evangelio no es la fortaleza de nuestra vida. ¿Y cómo terminamos? Esclavos siendo libres. En pocas palabras, Cristo dejaría de ser efectivo en nosotros. Entonces sería una declaración, sería una proclamación, sería una canción, pero no sería efectivo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro entorno, para la iglesia del Señor, y ni hablar para la sociedad. En breve vamos a estar y les vamos a contar, calculo que la semana que viene lo vamos a tener más armado y se lo vamos a poder contar, un evento social que vamos a hacer en un par de meses, que va a ser abarcativo y vamos a trabajar con algunos actores de la sociedad, no actores de actrices y actores, sino personajes o personalidades de la sociedad. Y vamos a estar haciendo un evento en función. Ahora, si nosotros creemos que el Evangelio es, como alguien me dijo hace unos días, no, porque hay que sacar la iglesia a la calle. Entonces yo digo, ¿qué hacemos? Ponemos la silla en la vereda,
sacamos la consola, le digo a Martín, poner la consola afuera. O sea, nunca entendí que era sacar la iglesia de la calle. Yo sé lo que la persona quiere decir, pero sacar la iglesia de la calle no es hacer eventos afuera de acá. Sacar la iglesia de la calle es que vos y yo manifestemos a Cristo en la calle, hagamos o no hagamos eventos. No se trata de armar eventos evangelísticos, se trata de yo permitir que mi alma sea evangelizada y ahí lo que haya que hacer se hará y lo que se impulsará será una sustancia, lo que se expresará será una sustancia. No es lo mismo hacer un evento social con sustancia que hacer un evento social sin la sustancia del Evangelio. Y para eso es que necesitamos entender que si la cruz de Cristo es vana, seremos un club, seremos una hermosa asociación de personas con ganas de hacer lindas cosas a favor de la sociedad, pero nunca produciremos transformación. Entonces, el problema es cuando las cosas se hacen sin entender y haciendo vana la cruz de Cristo. Que Cristo sea efectivo. Míralo a alguno, espujalo, decile que Cristo sea efectivo en nosotros. Porque si la cruz de Cristo es vana, nosotros podremos entender, y síganme acá porque es muy importante, ahora voy a hacer una aclaración, les voy a dar el título y después se los desarrollo. Nosotros podemos entender sin tener revelación, y eso es un problema. Entonces, cuando la cruz de Cristo es vana, nosotros podemos entender acerca de Cristo, podemos saber todo sobre Cristo, pero nunca tendremos la revelación de Cristo, como los fariseos. Vos le preguntabas a un fariseo en la época de Jesús si sabía quién era el Cristo, y ¿sabés qué te decía? Te recitaba todo Isaías de memoria, porque ahí era la mayor expresión de los profetas acerca de quién era el Señor y lo que iba a hacer. Y herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Eso te lo relataban los fariseos. Te relataban al profeta Jeremías hablando del nuevo pacto. Te relataban todo lo que hablaban los demás profetas, lo que hablaba Zacarías, lo que hablaba el profeta Ezequiel. Te relataban todo, se lo sabían de memoria porque se transmitía de generación en generación. O sea, si vos le preguntabas a un fariseo de la época de Jesús quién era el Cristo, todos te lo iban a describir con lujo de detalle. El tema que cuando apareció en la sinagoga lo quisieron matar. El tema que cuando les pasaba por adelante haciendo milagros, sanando enfermedades, cuando les pasaba por adelante predicándoles el evangelio, predicándoles las buenas nuevas, dijeron: tenés un demonio, blasfemo. Entonces podés saber todo, pero si la cruz de Cristo no es una realidad, nunca voy a vivir en la potencia de Cristo. Por eso es muy importante entender la diferencia entre entendimiento y revelación. Cualquiera puede tener entendimiento de teología y tiene entendimiento. Y te va a rebatir, y te va a pelear, y te va a hablar de todo lo que sabe sobre Cristo. El problema es que no tienen la revelación. Agarrás un teólogo con revelación, ¡wow! Pero la mayoría de los teólogos se quedan con lo que saben. Y muchos evangélicos que no son teólogos también. Hay muchos teólogos recibidos en teología que son ateos. ¿Por qué? Porque no se les reveló Cristo. Y si no se te revela Cristo, te quedás ateo, hermano, aunque estés adentro de una iglesia. No de la iglesia, adentro de una iglesia local. Así que tenemos que diferenciar entre entendimiento y revelación. ¿Qué es entendimiento? El entendimiento, según Dios, es lo que procesa la revelación. No puedo tener solo revelación porque lo que el Señor nos revela necesita ser entendido, pero entendido espiritualmente, entendido por el Espíritu,
entendido de acuerdo, porque si nosotros queremos entender a Dios con nuestra mente, con nuestro cerebro, va a estallar el cerebro, porque hay cosas que no vamos... Todo el que entiende a Dios con el cerebro no entendió, porque no se puede entender a Dios con el cerebro. Te explota, es muy pequeño, te explota, como dicen los chicos, te vuela la cabeza. No hay manera de entender a Dios con el cerebro. Me encanta el emoticón porque como que se levanta, ¿vieron? Cuando dice que... Claro, es verdad, porque se levanta en la tapa de los sesos y sale lo que está dentro porque no te entra. El Señor no puede entrar en este cerebro. ¿Por qué el Señor no hizo tal cosa? Es que no lo vas a entender. ¿Por qué hizo y no hizo? No lo vas a entender por más que te lo expliquen. A los fariseos les explicaban y tampoco. Porque no querían conocer a Cristo, ellos querían mantener su status quo, querían mantener su religión, querían mantener su manera de vivir, su estilo de vida. Esa palabrita, Cristo no es religión, es un estilo de vida. Cristo no es un estilo de vida, Cristo es una vida. Pero ellos querían tener un estilo de vida y a la vez tener un Dios. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor no va a entrar en nuestra cabeza. El Señor vuela, avergüenza, vuela las mentes de los sabios y entendidos, la avergüenza, humilla el entendimiento humano hasta que el hombre puede lograr ser lo que Dios definió. Y eso es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Porque estamos en el lenguaje de voy a hacer lo que Dios dijo. Es muy amplio. Eso es primero por revelación y luego por entendimiento. Pero primero viene la revelación. Si primero viene el entendimiento suele tapar la revelación. Por eso tenemos gente agotada, cansada, aburrida del Evangelio, aburrida de congregarse, aburrida de tener vínculo con los hermanos. ¿Por qué están aburridos? ¿Por qué son personas estáticas, grises, a pesar de que el Señor es vida? Porque están tan aburridos porque quisieron entender a Dios. Dios no les fue revelado Cristo, les fue revelado el entendimiento y nada más. ¿Pero cuál? El autoentendimiento. Porque revelación no es entendimiento. ¿Cuándo entiendo? ¿Y cuál es la diferencia entre revelación y entendimiento? Entendimiento procesa la revelación, pero la revelación, Cristo se me está haciendo carne. De eso se trata la diferencia. Cristo ya es sustancia en mí. Cristo es una sustancia que se está manifestando. En el medio hay un proceso enorme. Y agradezco a Dios por el proceso. Porque si fuera instantáneo, con los reflejos de Adán que nosotros tenemos, nos creeríamos la última Coca-Cola en el desierto todos los días. Entonces, para los que están anotando, entendimiento procesa la revelación, pero revelación es Cristo hecho carne. O sea, la palabra y yo intimamos de tal manera que somos uno, indivisible. Puedo tener errores porque mi cuerpo mortal hay cosas que va a hacer o que va a provocar o va a querer hacer que no están consecuentes con lo que el Espíritu le dice. Y eso puede ser que a veces me lleve a cometer errores. Pero yo sé dónde levantarme, yo sé dónde posicionarme una vez que cometí el error. Yo sé dónde estoy parado y yo sé para qué nací. Nada ni nadie me va a mover, nada ni nadie me va a correr. No va a venir un hermanito a hablar mal de mí, yo me pongo mal y no voy más a la iglesia. No, amado, porque yo ya sé quién soy, yo ya sé dónde estoy. Porque ya soy uno con la palabra y no me puedo alejar de la palabra. Hay personas que dicen, con Dios todo bien, pero lo que hacen en la iglesia, amado, si... No te engañes, que no se engañe esa persona, porque con Dios no está todo bien. Porque vos podés decir con Dios todo bien, el tema es que Dios diga con vos todo bien. Tenemos mucho personalismo, entonces nosotros decimos, con Dios todo bien, pero con los hermanos, ¿sabés lo que dice Dios? Sí, conmigo todo bien. El problema es que lo tengo yo con vos. Porque estamos divididos. Si tenés problemas con los hermanos, estamos divididos. Y lo tenés que saber. ¿Y cómo resuelvo? Porque lo que me hicieron, a veces hay que hablar, hay veces hay que callar. Pero lo más importante es dejar que el Espíritu sea el que nos procese por dentro para que la realidad de Dios se manifieste.
Y si no sé cómo hacerlo, para algo están los hermanos más crecidos, para algo están las autoridades de la iglesia. Se habla con las autoridades. Hoy hablaba con alguien que había tenido una situación en otro lugar y le decía, vos tenés que hablar con las autoridades de la iglesia. Ese es el protocolo institucional. Después las autoridades de la iglesia verán qué hacen. Pues no me iba a meter en saco ajeno yo, ¿viste? Pero primero hay que hablar con las autoridades de la iglesia. ¿Pero para qué? Para acompañar, para que te ayuden a resolver. Y te van a decir, ¿resolvé o no resolvé? ¿Anda a hablar o no hables? Porque el espíritu del hombre, yo voy a hablar y vas a ver lo que le voy a decir. Pero ¿y si Dios quiere procesar tu corazón primero? A mí me encantan las personas que cuando están enojadas no hablan. Pero no porque se mastican el enojo, porque esas personas que dicen, lo voy a resolver en mi corazón, lo voy a resolver en el Señor. No, el que dice, no hablo y me hago el mulo y vengo acá, pongo cara de enojado y me pongo así. Y le hago ver a todos que estoy enojado, me siento al fondo y que todos se enteren que yo estoy enojado. Y que me vengan a preguntar, porque ese es el fin, que te pregunten, ¿qué te pasa que estás así? ¿Sí? O no voy, me hago el que no voy, 3 o 4 semanas no voy. Amado. Mirá al de al lado y decir, dale, que te conocemos. Como diría el pastor Abel Balistreri, se te ven los hilos. Dale. Que no hablemos de las cosas no quiere decir que no las veamos. Pero bueno, estamos trabajando para aprender. Revelación es Cristo hecho carne. ¿Cómo me doy cuenta que estoy operando? Porque ya sé que me lo van a preguntar. Ya tengo el WhatsApp profético, ya lo veo acá, la pregunta. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que estoy operando en revelación y cómo me doy cuenta que estoy operando en entendimiento? Esa es una excelente pregunta, por eso la hice yo. Amados, me doy cuenta que opero en una u otra cuando aparece uno de los enemigos más sigilosos, más silenciosos de la cruz. ¿Saben cuál es uno de los enemigos más silenciosos de la cruz? La vulnerabilidad. Ese es uno de los enemigos más silenciosos de la cruz. Porque cuando aparece la vulnerabilidad, ahora vamos a describir algunas cosas, pero cuando estoy cansado, cuando estoy enojado, cuando estoy hastiado de algo, hay una vocecita que oigo. Esa es la vulnerabilidad. Cuando estoy vulnerable, ahí viene todo lo que tiene que venir para que hagas todo lo que no tenés que hacer. Según los académicos, la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. O sea, la persona no puede resistir lo que se le está viniendo encima. O la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Alguien después de, no levante la mano, pero alguien después de que ocurrió un desastre o que hizo un desastre, dijo, listo. No voy más a la iglesia, porque mira lo que soy, mira lo que hago, mira. Y encima tenés el comes eso, ¿no? Y si tenés razón, mira lo que sos, mejor quédate en tu casa. ¿Entiendes? ¿Sí? Después están los comes eso externos, pero no los vamos a mencionar acá. Mirá lo que le dice el Señor a Israel. Esto está en Deuteronomio capítulo 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y escuchen esto, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por lo tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, o sea, después de la cruz, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, o sea, Cristo, borrarás
la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Sabes lo que está diciendo? Odia a la carne, hermano. Odiala. Que a veces te gane alguna batalla, no quiere decir que te enamores de ella. Odia a la carne, porque yo quiero que desaparezca de la faz de la tierra. ¿Qué es Amalek? Amalek es el prototipo de la carne. El prototipo de la carne. Entonces le dice, acuérdate lo que te hizo Amalek. ¿Y cuándo la carne florece? Cuando vulnerabilidad aparece en escena. Aparece Juana, vulnerabilidad, y dice, hola, te vengo a guiar en los caminos del Señor. No del Señor. Yo les hago una pregunta. ¿Pueden responderla o no? ¿Cuándo las personas suelen tomar malas decisiones? Cuando las debilidades afloran como nunca. Porque hay momentos que no afloran y hay momentos que como nunca, parece que aparecen debilidades nuevas, que nunca tuviste, aparecen en ese momento. ¿Cuándo ocurren estas cosas? En los momentos en los que gobierna la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerables estamos, más necesidad de que aflore la carne. Por eso esa expresión, la carne es débil, hay que pasarla por la cruz. La carne no es débil, la carne es fuerte. Y promueve la vulnerabilidad, porque cuanto más vulnerable estés, cuanto más cansado estés, cuanto más trabajado estés, van a empezar a aparecer la necesidad de tomar decisiones, y habitualmente son malas. Todo el que toma decisiones bajo el gobierno de la vulnerabilidad toma malas decisiones, que después le cuesta tiempo y tiempo y tiempo resolver. Todo aquel que está bajo el gobierno de la vulnerabilidad empieza a vivir en la flor de piel de las debilidades. Las debilidades, y la que quieras, salen como nunca de nuestro interior. Es como que pisaste un hormiguero y salen todas juntas. Amados, la vulnerabilidad es la decisión, porque es una decisión operar bajo vulnerabilidad. Yo puedo estar vulnerable porque dormí poco, puedo estar vulnerable porque vengo de mucho trabajo, puedo estar vulnerable por situaciones que vivo todos los días en la familia, en el trabajo, puedo estar vulnerable. Estoy en cualquier momento en lengua hablo. Pero ¿qué es estar bajo el gobierno de la vulnerabilidad? Porque si yo cuando estoy vulnerable, en lugar de trabajarlo en Cristo, me hago el víctima, le doy lugar a que la vulnerabilidad me gobierne. Porque si empiezo con el pobrecito de mí, si empiezo con lo que me hicieron, si empiezo con lo que, y bueno, yo tengo razón, o sea, empiezo a justificar mis malas reacciones, empiezo a justificar que soy débil, empiezo a echarle la culpa a los demás de por qué peco. Amados, empiezo a ponerme bajo el gobierno de algo que es un tremendo enemigo de la cruz, porque me detiene. La vulnerabilidad, estar bajo ese gobierno, es la decisión de oír más lo que me pasa, oír más los pensamientos, que oír las necesidades de Dios. Ese es el problema de la vulnerabilidad, o el gobierno de la vulnerabilidad. Oigo más mis pensamientos, oigo más lo que me pasa, oigo más lo que me hicieron, oigo más la situación externa que lo que Dios habla, que lo que Dios manifiesta por su palabra. Solemos oír más a nuestra genética humana, Amalek, que a la genética celestial, que habla constantemente a nuestro ser para que salgamos de los lugares de oscuridad en los que nos mete el gobierno de la vulnerabilidad.
Mateo 26, 37 a 40, tenemos un ejemplo de vulnerabilidad. Y por eso el Señor dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Dice que el Señor se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Cuando nosotros estamos tristes, yo sé que ustedes no, porque ustedes están todo el día pilas, pero hay gente que le pasa. Está triste y angustiada. Y dice que el Señor se lo llevó a estos dos, estando triste y angustiado. Y mirá lo que les dice. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. O sea, no estaba angustiado, estaba arruinado. ¿Alguna vez tuviste una angustia que te sentiste morir? Y les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. O sea, no los metió en el, vamos a hablar en griego, en el mambo de él. Dijo, acompáñenme, oren por mí, pero esta la tengo que pasar solo. Y dice que se fue a orar. Hasta un punto, y no llevó a cualquiera, llevó a los de confianza. Por eso cuando las personas dicen, orá por mí, busca a alguno que va a orar de verdad. No busques a cualquiera. Busca a alguno que maduramente te va a acompañar en esa oración. Pero no pretendas que entienda nadie lo que te está pasando, ni yo entender lo que me está pasando, porque el que está atravesando el proceso de quedar bajo el gobierno de la vulnerabilidad y salir soy yo. Entonces dice, quédense acá y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Otras versiones ustedes la saben, pasa de mí esta copa. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea que puso su necesidad, su desfallecimiento, su dolor bajo el gobierno del que sabía que era superior a su debilidad, a su fallecimiento, a su dolor. El Señor le dijo al Padre, me estoy muriendo, estoy desfalleciendo, pero no quiero oír lo que mis necesidades dicen, quiero oír lo que vos necesitas. Y dice, si es posible, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Otra, cuando lo describe Lucas, acá estamos hablando de Mateo, dice que al momento 2 ángeles, o un ángel, depende de la versión, lo levantó, lo fortaleció. Tipo y sombra, o una tipología, un ejemplo de lo que hace el Señor cuando alguien dice, no quiero oír el gobierno que me está vulnerando, sino que quiero oír el gobierno que me hizo más que victorioso. Pero mira lo que le pasó. Dice, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. ¿Qué te muestra el Señor acá? Familia, en los momentos de debilidad, no busques depender de nadie. Y no te enojes con nadie. En los momentos de vulnerabilidad, depende de la soledad de la verdad. ¿Sabes por qué el Padre no le contestó? Porque ya le había contestado. Lo único que hizo el Padre es fortalecerlo. No le dijo, bueno, hijo, está bien, te veo desfalleciendo, te veo ahí en el piso, no te veo bien. La versión de Lucas dice que le caían lágrimas de sangre. O sea, que debe haber llorado un poco, ¿no? A mí me sale sangre de la nariz, ya no me gusta nada, imagínate si te sale de los ojos. Y el Señor no le respondió,
Porque ya le había respondido. Él tenía que pasar por ese lugar. Pero a pesar de que tenía que pasar por ese lugar y de que no le respondió, lo fortaleció. Por eso en el momento de vulnerabilidad, si dependés de las personas, vas a recibir fortaleza de las personas. Pero si dependés de la verdad, vas a recibir la potencia de la verdad en tu interior. La mayoría de los engaños que genera la vulnerabilidad se producen en un momento muy especial. Es cuando le hacemos preguntas a Dios y no obtenemos respuesta. ¿A alguien le pasó? ¿Alguien le preguntó algo al Señor? Y ni los grillos oía, porque de última el cri-cri, vos decís, bueno, la creación está conmigo, pero nada, cero. Y yo te quiero decir algo, porque lo veo acá. Ese silencio es una respuesta. Cuando Dios no responde, respondió. Cuando Dios no responde automáticamente, respondió. Ahora, ¿cuál es el tema de la vulnerabilidad? O del gobierno de la vulnerabilidad. ¿Ves? Ni Dios te quiere. ¿Ves? Estás en cualquiera, por eso Dios no te habla. ¿Ves? Ni Dios te entiende. Así empieza a operar la vulnerabilidad. El gobierno de la vulnerabilidad. ¿Sabe cuál es el tema? El punto no es que no obtenemos la respuesta. El tema es que no tenemos la respuesta que satisfaga nuestra necesidad. Por eso nos enojamos. Por eso nos ponemos mal. Por eso nos entristecemos el doble. ¿Por qué el Señor fue fortalecido? Porque obtuvo la respuesta que necesitaba Dios. Y ahí es cuando nosotros nos perdemos en el Evangelio. Porque no se trata de la respuesta que necesito yo, sino de la respuesta que Dios necesita que yo viva. Y ahí me hago uno con la palabra. Y cuando soy uno con la palabra, amado, soy indestructible. Pero ahí viene el susurro de la vulnerabilidad. Y hace la gran serpiente en el Edén. Así que Dios dijo que, así que Dios no te oye como debería oírte. Viste que Adán y Eva, ellos estuvieron bajo el proceso de la vulnerabilidad y se dejaron gobernar. ¿Qué los hizo vulnerables a ellos? Sus pensamientos de gobierno, sus pensamientos de gobernar por sobre Dios, sus pensamientos de que tenían demasiadas tareas para hacer y Dios estaba sentado en el trono sin hacer nada. Y me piden que haga esto, y me piden que haga lo otro. Yo escuché un audio que me compartieron de alguien que estaba emocionado porque lo convocaron a servir. Yo honro a esa persona. Y está acá y está sabiendo que estoy hablando de él. Y yo te honro. Pero como no le pedí permiso, no voy a dar el nombre. Pero yo te honro, hermano, y al final de esta reunión te voy a dar un abrazo y te voy a agradecer esas ganas que tenés de que Dios te pueda usar en cualquier lado. Porque a veces creemos que servir en la congregación no es lo mismo que ir a la calle. ¿No, amado? Para la construcción de la palabra todo es necesario. El Señor dejó un principio. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y cuando hay personas así, a mí, cuando viste, uno está, porque tiene sus momentos de padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y escucho a esas personas y yo me hacen una caricia al alma. A mí me dan ganas de irlo a buscar a la casa, abrazarlo y traerlo a UPA. Como el Dibu, la UPA. Amados, en los momentos esos en los cuales al final mirá todo lo que hago y nada pasa, aferrate a la verdad. Aferrate a lo que sos en la tierra. Aferrate a lo que Dios dijo. Aferrate a quién Él es primero y después Él te hará saber quién sos vos.
A veces queremos ir al revés. Primero quiero saber quién soy y después quiero saber quién es Dios. No, primero tenés que saber quién sos vos. Miren, hace unos días le compartía a Leo una preocupación que tengo. Así lo puedo nombrar porque a Leo lo puedo hacer quedar mal tranquilamente. Porque él no se ofende. Nah. Y no hablaba solo de nosotros, hablaba en general. ¿Saben qué preocupación está en mi corazón? Que nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes, nuestros niños conozcan y se enamoren del Señor. Porque si no conocen y se enamoran del Señor, la batalla está perdida en ellos. Papá, mamá, ese tiene que ser tu desafío. Abuelo, abuela, tío, tía, ese tiene que ser nuestro desafío. Pero no se van a enamorar porque le digan, vos tenés que amar al Señor, tenés que amar al Señor. No. Te va a ver a vos amar al Señor con todo tu corazón, y amar a la iglesia, y amar a los hermanos. Entonces, ¿quién no va a querer vivir en la plenitud de esa verdad? El Evangelio es por contagio, el Evangelio no es por imposición. El Señor no vino a imponer un reino, lo vino a presentar. El que lo entendió, y el que no se quedó fariseando. Por eso, amados, nosotros no podemos pretender, y durante muchos años, y me hago cargo como iglesia, y haberlo predicado, y me arrepentí varias veces y me vuelvo a arrepentir de haber predicado, tenés un propósito en este mundo. Si primero está el propósito y después está Dios, es un problemón. Pero eso se ha hecho ¿para qué? Para convencer a la gente, para convencer a las personas. Primero tenés un Dios y después vemos qué te asigna hacer. Si es una tarea de 80 años, buenísimo, pero si entre lo resolvemos como Jesús, está fantástico también, porque van a ser 3 años de tremenda plenitud. En los momentos de vulnerabilidad, el problema es que la mentira grita fuerte y el eco de la verdad es acallado por esos gritos de la mentira. ¿Por qué digo el eco de la verdad? Porque yo hoy estoy predicando una palabra, pero cuando viene el gobierno de la vulnerabilidad, la mentira que grita te hace oír más ese grito, o nos hace oír más ese grito que la verdad manifestándose. Estás en la tierra para darlo a conocer. Estás en la tierra para darlo a conocer. Hijo, tenés que ir a la cruz. Hijo, tenés que ir a la cruz. Hijo, tenés que ir a la cruz. La mentira grita fuerte en los momentos de vulnerabilidad. Y el estar nosotros bajo ese gobierno, ¿qué es estar bajo el gobierno? Que viene una cosa así llamada vulnerabilidad y tú dices, te vengo a gobernar. No, yo me pongo bajo el gobierno. Porque quiero que se haga justicia de lo que yo creo que se tiene que hacer justicia. Quiero vivir de acuerdo a lo que necesito, entonces me pongo bajo el gobierno de la vulnerabilidad. Amado, yo te quiero decir, ¿por qué dije que esto tiene rebote? A los que llegaron hace un ratito no oyeron esta parte. Esta palabra es con tremendo rebote, porque va a venir el rebote y te vas a encontrar con personas que no te va a gustar lo que te digan, no te va a gustar cómo te hablen, y entonces ahí se va a ver si habla más la mentira que la verdad. Vulnerabilidad le abre los oídos a la mentira que queremos oír y no a la verdad que debemos oír. Una cosa es lo que quiero oír y otra cosa es lo que debo oír. Seleccionar lo que voy a oír es parte del proceso de transformación del espíritu. Yo no puedo oír cualquier cosa. Por eso cuando veo gente que está todo el día buscando prédica, pero prédica por todos lados, palabra por todos lados, que comenta en todos los Facebook, que agarra de un lado, agarra del otro, ¿bajo qué gobierno está? ¿Bajo qué palabra está siendo gobernado? Porque una cosa es que yo sepa mucho del Evangelio, pero otra cosa es que viva el Evangelio. Y para vivirlo no puedo estar bajo el gobierno de 750 palabras diferentes. ¿Cómo se completa el combo? El combo se completa cuando me justifico de oír la mentira. O sea, yo oigo la mentira y digo, bueno, también, si Selva viene con ese moño rosa, y bueno, yo tengo derecho a venir desnudo. O sea, es de esas justificaciones. Esto pasa mucho en los matrimonios de Malasia.
Y también con lo que me dice, cómo yo no voy a decirle. Obvio, todo es de conversación, hay que llegar a acuerdos. Pero a mí lo que haga mi esposa no justifica lo que haga yo. Y lo que yo haga no la justifica ella. No hay justificativo, pero la mentira cierra ahí. Lo que hago lo hago porque lo hago y punto. Y se los dice alguien que durante mucho tiempo dice, me haces enojar. Yo sé que ustedes no, pero yo lo dije mucho tiempo. Y mirá, con tus actitudes me haces enojar. ¿Ven? Yo sé que ustedes no lo dijeron, por eso se ríen de mí. No te hacen enojar, hermano, no te hacen enojar, amada hermana. Te enojás y ya. Soy iracundo. ¿Te gusta darle rienda suelta a la bronca? Los platos como frisbees. Con lo que me hiciste. No, es que no es con lo que te hizo, es con lo que vos reaccionás. Las cosas son como reacciono yo. Por eso necesitamos oír la palabra. Porque esas cosas pasan en... ¿Sabes dónde empiezan las discusiones matrimoniales y familiares? En los momentos de vulnerabilidad. Porque si estás fuerte, no discutís. Cerrás la boca, si hay alguna cosita que esté pasando en casa, y cuando todo termina, hablas. Porque estás fuerte. No, amados, no podemos echar a nadie la responsabilidad encima. Nosotros somos responsables. Por eso hablamos de dominio propio. Cuando aparece el demonio propio, no tiene la culpa. Somos nosotros. Al Señor lo atacaron varias veces en momentos de vulnerabilidad. Pero yo voy a seleccionar dos. En Mateo 4 describe cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado por el diablo. O sea, corta, no es que fue, bueno, vamos a ver, apareció el diablo de la nada y se puso a tentar a Jesús. No, el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, te lo deja claro, eran 40. Tuvo hambre, normal, ¿o no? Sí. Y vino a él el tentador, fíjate que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y por qué fue tentado? No porque Dios lo quería torturar, sino para que en esa tentación nosotros nos fortalezcamos, porque Él la superó. Al fortalecerse Él, nos fortaleció a todos nosotros. Pero fíjate que no lo tienta el día 1 del ayuno. No lo tienta el día 2. No lo tienta el día 32. Ya se ve que el 40 se explota el estómago. No hace ruido la mentira, hace ruido el estómago. No le hablaba la mentira, era en las tripas diciéndole, dame un morfi, dame algo. Y dice, mirá lo que le dice la primera vez. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Hambre. Pero también, ¿cuál es la tipología de esto? 40 días de ayuno y no hubo palabra de Dios para vos. 40 días de ayuno y Dios no te habló. 40 días apartado y no te habló Dios. Porque si no, no se condice con la respuesta que le dio el Señor. El Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clarito. ¿Por qué? Porque estaba firme. El ayuno, momento de debilidad, momento de vulnerabilidad, pero la palabra, el eco, habló más fuerte que la mentira. Entonces el diablo lo llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Lo estaba tentando. Lo estaba tentando ¿a qué? A que adelante el proceso de que el Padre lo rescate de la muerte. Ese no era el momento que él iba a ser rescatado de la muerte. El momento que iba a ser rescatado de la muerte era después de la cruz. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no me vas a hacer lo que hoy no tengo que hacer, ni vas a tentar al Padre para que lo haga. Porque si Jesús tenía que ir a la cruz y se tiraba de una colina, el Padre lo tenía que rescatar sí o sí, porque si no, no había cruz. Entonces le dice, no vas a tentar a Dios a que haga lo que no es momento de hacer. Otra vez le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo soy un convencido, entra en mí nada más, que fue lo que hizo con Adán. Porque le dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. O sea, vete Satanás, ya me cansaste. Ya está. Ya, a ver si nos entendemos. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, dice el diablo, entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amados, Él quería que como Adán, el Señor caiga bajo la tentación, en momento de vulnerabilidad, bajo la tentación de ser más que Dios, más que el Padre. Él era Dios, no necesitaba demostrar nada, pero él quería que Satanás quería que él se postre para que todos los reinos del mundo le sean asignados. Pero le iban a ser asignados los reinos, como creyó Adán que le iban a ser asignados los reinos, pero no iba a ser el rey de reyes y señor de señores. Entonces les dijo, fuera. En términos argentinoides sería, mové de acá, campeón. Pero hubo otra tentación del Señor. Y esta es más, es más. Acá, sí, por eso yo lo amo y digo, wow. Porque acá es donde está la ebullición. Porque salí de un ayuno, bueno, te la puedo entender. Mateo 27 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Acá tiramos una postilla, permítanme. Acá se cae a pedazo la doctrina del bautismo, ¿sí? El bautismo para salvación. ¿Dónde se bautizó el ladrón? Que lo bajó de la cruz y lo bautizó y después lo volvió a subir. ¿Qué le dijo? Si crees, nos vemos en el paraíso. Y listo, salvado. ¿Dónde se bautizó el ladrón de la cruz? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Saben? No. ¿Dónde se bautizó? En la palabra. ¿Por qué? Porque la creyó. Entonces permitió que la palabra lo bautice. Igual bautícense, hagan lo que quieran. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Así, esto lo describe David también en uno de sus salmos. Pasaban delante de él y decían, no hay para él salvación. Dice, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Bueno, es que nosotros lo leemos en Reina Valeria, que tú que derribas el templo. Que dijiste, tiren abajo este templo y en 3 días lo sobreedificas. ¿Vos qué dijiste eso? ¿No? Y en 3 días, salvate a vos mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿O qué te crees que no se lo dijeron así? Porque así son los burladores. Ah, si vas a la iglesia, dale, a ver. A ver el milagrito. A ver cómo son. ¿Sí? ¿No ves que no cambiás por más que vayas a la iglesia? Ahí vos le tenés que decir, no, el tema es que yo todavía no entendí que no hay que ir a la iglesia, tengo que ser iglesia. Pero bueno, ya lo estoy caminando a corregir. Complicado, vos estás ahí, pleno proceso, estás salvando a la humanidad, incluso a eso.
Si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Decime si no es un momento de vulnerabilidad. ¿Qué hubiéramos hecho el 99, no, perdón, el 101% de todos los que estamos en este lugar y los que están en sus casas? Sí, algunos me hacen así. En ese momento, según Hebreos, dice que aprendió obediencia y por la obediencia fue autor de eterna salvación. Él marcó un antes y un después en la historia de generaciones. ¿Por qué? Por no sucumbir, por no caer bajo el gobierno de la vulnerabilidad. Amado, amada, tu obediencia en el medio de la vulnerabilidad va a marcar un antes y un después en la historia de generaciones. Y esta palabra no te la tenés que acordar acá. Esta palabra te la tenés que acordar todos los días. Porque la vulnerabilidad va a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar. Porque nadie dice que vulnerabilidad no va a venir. Pero no te va a gobernar si estás bajo el gobierno de la palabra. Amado, amada, estás marcado por Dios para que la palabra te gobierne. Estás marcado por Dios para que seas fuerte en medio de la debilidad. Dios te marcó. No fue un pastor, no fue una congregación, no fue gente que oró por vos. Fue Dios mismo que te marcó para que seas fuerte en medio de la vulnerabilidad y que todos vean esa fortaleza, los que te rodean, y digan, wow, yo quiero ser como Él. Y vos le vas a decir, no, vos tenés que ser como el Señor. Segunda de Corintios 12, Pablo dice, entre los versos 9 y 10, y Él me ha dicho, ¿se acuerdan? Pablito, enojado, molesto, o no sé cómo estaba, vulnerable, seguro, diciéndole a Dios, sacame esto que me pasa. Y Pablo recibiendo esta respuesta, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No busquemos cuál era el aguijón en la carne, porque la verdad estoy cansado, 500 años y nadie se puso de acuerdo nunca cuál era el aguijón en la carne, y vos me vas a decir que vos sabés cuál era el aguijón en la carne. O sea que si hay alguien en este lugar o ahí en internet que sabe cuál era el aguijón en la carne, bueno, llame 0800 Pablo y chárlelo con él, porque evidentemente Pablo no fue autorizado a revelar cuál era el aguijón y ningún teólogo de lo que vino después, ni ningún historiador lo supo. Así que si vos lo sabés, por favor comunicate urgente con el Espíritu para que nos lo diga a nosotros. ¿Viste? Estas son las cosas que inventa la gente, que el aguijón era esto, aquello, qué sé yo. Para mí el aguijón era la carne y punto. Pero era para mí. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mira la respuesta de Pablo, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, en el medio de la aflicción, en el medio de la vulnerabilidad, yo me gloriaré, pero no en mí, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en la vulnerabilidad, me complazco en las debilidades, me complazco en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? En Él. En Él. Amados, vulnerabilidad es permitida por una sola razón. Para que se manifieste el poder de la gracia en nosotros. Para que el poder de Cristo se dé a conocer. Para que entendamos, no porque lo leímos en una Biblia o me lo predicaron, para que de nuestro interior corran esos ríos de agua de vida que sabés lo que dicen, poderoso es Dios para guardarte sin caída. ¿Y cuál es la solución? Porque también acá el WhatsApp profético me dice que, y bueno, ¿y cómo hago? Estaba la pregunta y ahora el cómo hago es la segunda. Tenemos la respuesta.
Primera de Pedro, capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En pocas palabras, buscando a quien absorber, buscando a quien correr del propósito eterno. Sed sobrios y velad. ¿Qué es sed sobrios? Es estar atento en todo tiempo. Decí conmigo, en todo tiempo. Pero amados, en especial en los momentos en los que sabemos que podemos ser vulnerables. Ahí es donde tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son esos momentos? Yo tengo algunos que me pueden haber ocurrido a mí, pero a otros, a vos otros. Pero son momentos, cada uno conoce sus momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, después de un sueño. ¿Cuántos tuvieron un sueño? Que soñaron, no sé, con el esposo, con la esposa, y después se levantaron enojados con el esposo y no te hizo nada, pero fue un sueño. ¿O no? Después de un sueño es terrible. También hay sueños que las personas terminan haciendo cosas en el sueño que salen del sueño y las van a hacer. Como que el sueño fue la revelación o la autorización para que haga algo. Después de un sueño, después de un enojo o durante un enojo. En el enojo no sos vulnerable, sos hiper vulnerable. Cuando el enojo está transcurriendo, no tomés ninguna decisión, y menos cuando el enojo terminó. Porque el enojo, yo sé que ustedes no, pero yo a veces me enojo. En los enojos no tomés decisiones. No tenés que aprender a no enojarte, porque es parte de la naturaleza. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, no tenés que aprender a no enojarte, tenés que aprender a administrar el enojo. Necesitamos ser administradores de enojos. Ese es el dominio propio. El administrador, cuando empezás a administrar el enojo, cuando el enojo no te hace tomar decisiones que después ni con un guinche las levantás. O sea, no levantás ni con una grúa la casa que tiraste abajo por el enojo. Después de un pensamiento fuerte que venga a nuestra mente. Hay pensamiento y pensamiento. Bueno, cuando venga el pensamiento, en Córdoba te lo dije, porque es más largo. Cuando venga porque el pensamiento, pero cuando hay uno que te hace, ay, y no lo puedo sacar. Bueno, no se trata de que no vengan pensamientos, se trata de administrar las acciones posteriores a los pensamientos. Por eso, sed sobrios, estar atentos. Después de un mal día, nada, esto ha sido largo para usted, no. Después de un mal día, ¿me vas a decir que no te dan ganas de hacer cosas que no tienen que ver con ponerte a orar? Ponerte a leer la escritura. El mal día es un momento tremendo. Por eso, ¿qué dice la escritura? Ojo con el día malo. Reitero, ¿por qué tiene que ver? No es problema tener un mal día. Gente se castiga por no, soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿cómo voy a tener un mal día? No, tenés un mal día. No hay problema con tener un mal día. El tema es que el mal día no sea una mala noche después. Y sea una mala semana. Y sea un mal mes. Y sea un mal año. Y sea una mala vida. Necesitamos administrar después del mal día. Después de un momento de cansancio. No cansancio que viene de trabajar cansado, bueno, no, de cansancio. Cuando uno está cansado, ese fue cuando el Señor dijo, vengan los trabajados y cargados, les voy a dar descanso. ¿Qué es el descanso? Mi palabra. ¿Por qué el Señor dice vengan y no les dio instrucciones? No les dio leyes, sino que les dijo vengan. Porque en la palabra es donde el cansancio es gobernado por el Espíritu. No está mal que estés cansado, el problema es que te gobierne la vulnerabilidad y no el Espíritu. En el momento de cansancio. Y ejemplos vos ponele el que quieras, porque seguro tenés más que los que acabo de mencionar yo. Yo me pasan estas poquitas cosas nada más. Dice, y velad. Sed sobrios y velad. ¿Qué es velad? Mediten en la palabra.
tengan comunión con los hermanos. ¿No te pasó? Rara ocasión pasa lo contrario, pero ¿no te pasó que venís chinche, mufa? Está chinche del griego chinchus, ustedes lo saben, ¿no? Y mufa ni hablar. Venís enojado y la mufa no se te va ni con 6 duchas. Viste que la gente dice, me voy a pegar una ducha para sacarme la mufa. Y sale enojado porque está transpirado porque el agua estaba muy caliente. O sea, pasa, ¿viste? ¿No? Y vení y decís, sí, voy, porque es así, voy allá, a ver qué onda. Porque ya ni es la congregación. Cuando estás bien es AG. Cuando estás, voy allá. Bien, los pastores estamos en las cabezas de todos, aunque ustedes no lo sepan. Y te sentás acá y primero estás así. La lengua no te la mordés porque no te quieres que te duela, pero estás con las mandíbulas. Y de repente se empieza a aflojar. Y el que vino se va. Saluda con todo el mundo. Porque es la comunión con los hermanos. Es el cuerpo. Es el estar. Velad tiene que ver con estar en comunión. O hablaste con un líder, o hablaste con un hermano más crecido, y te sacó el patus volandus. Esa nebulosa que estaba en la cabeza, ¿viste? Se te va. Bueno, eso es velad, estar en comunión. Amar a los hermanos porque sé que en el hermano está Cristo y algo de él se va a desprender. Pero también el constantemente estar en el servicio, acompañar, servir a los hermanos y servir a la comunidad. Yo no sé por qué la gente se siente mejor siendo solidaria afuera, en una sociedad de fomento, en un barrio o donde sea, ¡ay, estoy pleno! Y viene acá y no le trae un vaso de agua a Leo porque no, que se lo vaya a buscar él. Porque se sirve afuera se sirve. Es estupidez evangélica que se nos metió en la cabeza. El Señor servía adentro, servía afuera, les lavó los pies a los discípulos adentro y sanaba a los enfermos afuera, no estaba distinguiendo. Sirvió a todo el que había que servir, porque cuando entendés iglesia, entendés que sos siervo y nada más. Un ministro competente del nuevo pacto, tal como estamos definidos nosotros, somos siervos de los demás. Por eso tenés cuidado en cómo te vinculás con el otro. Trabajás para no hacer caer a nadie, para que nadie le erre, aunque tenés ganas a veces de que alguien hacerlo errar y que se vaya errando un tiempo. Pero no lo hacés, porque tenés conciencia. Entonces, velad, meditar en la palabra, tener comunión, servirnos los unos a los otros, eso es parte del velar. Cuando nosotros nos distraemos, cuando viene vulnerabilidad, lo que provoca es distracciones. ¿Y por qué nos distraemos? Porque empezamos a mirar la vida desde nuestra condición. Amado, cada uno de ustedes sabe su condición. El problema es mirar desde tu condición y no desde tu posición. La vulnerabilidad lleva a que mires la vida desde tu condición de vulnerable y no desde tu posición en Cristo. Por eso recién decíamos, no alcanza con interpretar la Biblia, no alcanza con interpretar, con entender. Esto tiene que ver con revelación, porque revelación automáticamente me traslada a mi posición. Porque cuando soy uno con la palabra, soy uno con la posición del Señor sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque si nosotros miramos desde la posición, siempre va a haber ofertas y ganas de asumir las ofertas, ganas de comprar. Pero ¿sabés qué va a pasar? No vas a comprar. Porque las ofertas no van a encontrar demandas. Todo lo que venga a ofrecerse, vas a saber detenerlo, vas a saber frenarlo, porque no va a haber demanda, porque tu necesidad es la necesidad de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y para terminar, siempre me pregunté, ¿por qué Jesús, teniendo todo para caer? ¿Ustedes consideran que el Padre no lo hubiera perdonado si caía? Lo hubiera perdonado.
el tema que ya no servía más para lo que fue creado. Entonces, ¿cuál es mi pregunta de siempre? ¿Por qué Jesús no cayó frente a la vulnerabilidad de esos 40 días? Porque Él tenía claro para qué estaba en la tierra. Él tenía asumido, Él tenía claro su destino terrenal. No estamos hablando del destino eterno, porque ese es hermoso, todos lo conocemos y todos lo queremos ir a ver. El destino terrenal de todos y cada uno de nosotros se llama cruz. Él tenía claro que su destino terrenal era una cruz. Eso es lo que tenía claro el Señor. Pero una cruz normal, ser crucificado como un asesino, ser crucificado como un delincuente, no. Una cruz que haga desaparecer a Jesús y dé a conocer a Cristo. Su destino terrenal era una cruz que lo haga desaparecer al hombre y manifieste al Cristo. Amados, sin la cruz nadie sería salvo. Él lo tenía claro. Sin la cruz nadie sería salvo. Por eso Él no basó su ministerio en los dones. Jesús podría, cuando tenía los 20.000 que les dio de comer los panes y los peces, ahí sí podía fundar el ministerio el Rey Jesús. Panes y peces de arriba. Venga a comer que el Señor le da de morfar. O sea, le podía poner lo que quería al ministerio. Podía fundar su iglesia, ya tenía los colaboradores. Había que domesticar un poquitito a Pedro, hay un par a los celotes para que no maten a nadie, pero después estaban bastante bien. Tenía la seguridad, tenía los celotes y tenía a Pedro. La seguridad en la puerta. ¿La puerta quién era? Ahí está. Ponemos a Pedro, a los celotes. No va a pasar ninguno con cara rara. Pero Él, pudiendo fundar su ministerio en la tierra, Él entendió cuál era su ministerio. Su ministerio era desaparecer en la cruz. El ministerio de Jesús era desaparecer en la cruz para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Por eso dice la Escritura que Él fue el primero, es el primero y el último. Por eso dice que los últimos serán los primeros. Porque Él fue el último Adán, el último hombre y el primogénito, el primero de toda la creación. Jesús desapareció en la cruz, pero resucitó en gloria siendo Cristo. Nosotros no vinimos a la tierra a salvar a nadie, pero sí a ser instrumentos de salvación, a dejar una medida de verdad que salve a la generación en la que vivimos, a dejar una medida de Cristo. Así que, amados, para que nuestra razón de vida sea efectiva, nosotros necesitamos entender, desde el más chiquito hasta el más grande, que nuestro destino terrenal es una cruz que nos haga desaparecer para que se manifieste la vida que portamos. Porque Dios salva por eliminación. Dios salva por desaparición. Cuando Dios muestra su amor, se da a conocer. ¿Viste cuando vos decís, Señor, quiero conocer tu amor, quiero conocer? ¿Viste? Muchos hemos llegado a una congregación y queremos conocer. Y vos empezás a sentir cosas, llorás, algunos dicen, siento un abrazo, otros dicen, siento una caricia, otros dicen, siento un perfume, y no era el hermano de adelante, sino que era, ¿viste? Siento un vientito, y no era que te esté el abanico de la señora que tenía calor, sino que era algo que sentiste raro. ¿Te pasó? Todas esas manifestaciones, siento el fuego, todo el fuego del Espíritu Santo, y ahí
y el gozo y la paz. Dios muestra su amor dándose a conocer, pero muestra su salvación eliminando a sus enemigos. Y la carne es enemigo de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek cuando te salió al encuentro y estabas cansado. Acordate de lo que hace la carne cuando estás cansado, cuando estás trabajado. Sos vulnerable. Por eso es enemigo de la cruz. Y ese enemigo de la cruz, lo único que la puede hacer desaparecer es nuestra decisión de que la cruz sea una realidad. Amado, date a conocer a los que te aman, a los que amás en la tierra, pero elimina, y Fernando, elimina aquello que entorpece la manifestación de Cristo desde vos. La vulnerabilidad se debe someter a nuestro destino terrenal. Cuando mi destino terrenal es una cruz, la vulnerabilidad nunca me va a gobernar. Porque esa debilidad va a ser absorbida por nuestro destino eterno. Si querés ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en el medio de la debilidad, en el medio de la vulnerabilidad, que grita, que quiere hacernos tomar decisiones, que quiere hacernos tomar acciones, vos aparecés con tu palabra, Señor. Aparecés con tu palabra. Yo sé que hoy tu palabra es una aparición, Señor. Es una aparición. Gente presa del gobierno de la vulnerabilidad. Y esta palabra fue una aparición. Que no trajo nada nuevo, sino que recordó la verdad que habló de cada uno de los que estamos acá. La verdad habló, la verdad se manifestó y el Padre ya determinó. Señor, que cada día más claramente la debilidad, la vulnerabilidad pierda su poder. Que nos quede claro, Señor, que nos quede afirmado que nuestro destino terrenal de cruz pondrá bajo el gobierno de Cristo a toda vulnerabilidad. Señor, que no sean palabras, que nuestro destino terrenal sea claro desde la revelación y no desde el entendimiento. Porque si es desde el entendimiento, vamos a empezar con los peros y los que yo creo y lo que a mí me parece. Y Señor, vos traes una palabra para que se corra el velo de la carne y la vida del Espíritu se dé a conocer en nosotros. Que esta palabra, Señor, se haga uno claramente, recordándonos la posición, recordándonos que no hay necesidad que se pueda superponer, que se pueda poner por encima del gobierno de Cristo. Padre, si hay alguno en este lugar o al alcance de esta palabra que está bajo el gobierno de la vulnerabilidad, Señor, que la palabra le traiga refresco, que la palabra le traiga memoria, que traiga a memoria la palabra de verdad, que traiga a memoria las realidades eternas, que traiga a memoria la realidad de quienes son en Cristo, que traiga a memoria el conocimiento de Dios, que traiga a memoria que nuestro embrión fue visto por tus ojos, que nos cruzamos la mirada antes de que el mundo sea, que antes de nacer vos ya habías predeterminado aquello para lo cual nacíamos. Que nuestra desaparición como carne es para que la manifestación de tu plenitud se dé a conocer en nuestra generación, en nuestro tiempo. Señor, que podamos vernos
como una medida de verdad que hará retroceder el gobierno de la mentira. Hay familias bajo el gobierno de la vulnerabilidad. Hay familias que están bajo el gobierno y constantemente ese gobierno hace que se pasen facturas entre sí. Padres que le pasan factura a los hijos, hijos a las madres, madres a los padres. Señor, que tu Espíritu nos traiga luz, pero que por sobre todas las cosas nos pegue, nos haga uno con tu palabra, para que todo aquel y toda familia que esté bajo el gobierno de la vulnerabilidad, Señor, se quiebre ese límite y tu libertad gloriosa se dé a conocer de tal manera que no tengamos necesidad de otra cosa que no sea de aquello para lo cual nos creaste. Padre, que esta palabra no quede en una expresión más, no quede en un fui a la reunión y nada más. Yo agradezco, Señor, y honro tu palabra, porque sé que hablas en el momento justo. Hay personas que están acá, que estuvieron bajo el silencio. Estuvieron bajo momentos de mucho silencio de parte de Dios. Y no era porque Dios estaba enojado, no era porque estaban en pecado. Era simplemente un silencio para sostenerse en medio de la vulnerabilidad. Dios no te dejó caer. Y la persona puede decir, sí, pero estuve a punto. Pero poderoso es Dios para guardarte sin caída. Señor, que quede claro a todo nuestro ser que vos hablás y gobernás por tu palabra sobre toda vulnerabilidad. Señor, yo declaro que se disipa todo gobierno de tinieblas, todo gobierno que está vulnerando aún la voluntad. ¿Por qué es vulnerabilidad? Porque vulnera. Trabaja para vulnerar la voluntad. Señor, declaro que los santos que están al alcance de esta palabra, se fortalecen, se establecen, se afirman en tu potencia y en tu verdad. Gracias, Señor, gracias, Padre, infinitas gracias. No tenemos más que agradecerte, Padre. Porque no es que siempre llegas a tiempo, te agradecemos porque siempre tu palabra estuvo de continuo en nosotros. Amados, Dios no llega a tiempo, su palabra siempre estuvo. Cercana de ti está la palabra. Está a lo que la hables. Esa es la distancia entre la palabra, entre el gobierno de la palabra y entre lo que las circunstancias dicen. Que hables la palabra de verdad para que la vulnerabilidad se someta. Señor, gracias por tu hermoso y precioso tiempo de verdad. Gracias por esta temporada de verdad que desde la cruz para acá permitís que vivan tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor.